Para demostrar las propiedades de los logaritmos, se pide que escribamos la suma de estos dos registros como un registro único, y la diferencia de estos dos registros como un registro único. Porque estamos intentando combinar la suma de 12 registros aquí, utilizaremos la propiedad del producto de logaritmos dados aquí, donde la base de registro b de x, y es igual a la base de registro b de x más base de registro b de y. Entonces, si queremos combinar la suma de 12 registros en un solo registro, hay dos cosas que debemos avisar. Primero, las bases deben ser iguales y luego porque tenemos una suma, para combinar los dos registros, vamos a multiplicar el número de partes de los logaritmos como un solo registro. Para registro base 3 de 4x cuadrado y, más base de registro 3 de 5x cubierto, y cuadrado esto será igual a la base de registro 3 de 4x cuadrado y x 5x. Al tercero y cuadrado. Así que hemos combinado esto en un registro único pero queremos encontrar este producto aquí para que esto iguale la base de registro 3 de 4x5 Siemens 20. X al segundo x al tercer es x al quinto y al primero, y al segundo es y al tercero. Ahora combinamos esta suma de dos registros en un solo registro. Mirando el segundo ejemplo, avise cómo tenemos una diferencia para utilizar aquí la propiedad cociente de los logaritmos. Tenemos la base de registro b de x dividida por, y igual a la base de registro b de x, la base de registro b de y. Así que de nuevo, lo que debemos avanzar aquí es que si tenemos una diferencia de 12 registros y las bases son iguales, entonces porque tenemos una diferencia de 12 registros esta vez, podemos combinarlos en un solo registro. Si encontramos el cociente de sí, para nuestro segundo ejemplo, porque tenemos una diferencia y las bases son iguales, podemos escribirlo como base de registro 7 de 3x al 4. Y al tercer dividido por 5x al sexto y al tercero. Así que hemos combinado esto en un solo registro. Pero queremos simplemente esta fracción lo más posible. Aviso tenemos y al 3 grados y al 3 grados, que simplifica a 1, y luego tenemos x al 4 grados x al 6 grados, aviso, como hay dos factores más de x en el denominador. Cuando simplificamos esta x a la cuarta, simplificaría, la x a la sexta simplificaría a x a la segunda, y el 3 5 no se simplifica, por lo que esto sería base de registro 7 de 3 5x al 2 2. Tomando una mirada más cercana a x al 4 dividido por x al 6, hay varias formas de simplificar esto. Porque tenemos un cociente podemos restar los exponentes, 4, 6 igual menos 2 y x al menos 2 igual 1x cuadrado. Aviso como todavía tenemos dos factores de x en el denominador como lo hacemos aquí. Como último recurso, podemos expandir esto. Habría 4 factores de x en la parte superior, y 6 factores de x en la parte inferior. Cada x simplifica a 1, para que se simplifique a 1, 1, 1, 1. De cualquier forma terminamos con dos factores de x en el denominador o x cuadrados en el denominador. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.